Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Sí, hola, buenas tardes. Entendemos el entusiasmo que provoca la literatura, pero vamos a intentar hablar en voz más bajita, ¿vale? Porque tenemos una charla, la Semana Negra sabéis que es así, y siempre estamos aquí hablando de literatura. Os dejamos con el gran Carlos Zanón y con Carolina Sarmiento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos acompaña un año más Carlos Zanón. Regresa uno de los premios Hamed más queridos por esta ciudad y por este festival, y eso ya es motivo de alegría. Y además regresa con un título que muchos habréis leído, que cumple una década, y es otro motivo pues para escuchar con atención a Carlos Zanón 10 años después de su Yo fui Johnny Thunders, que estoy segura de que muchos leísteis esta novela que marcó, entiendo, un antes y un después en tu trayectoria. Muy buenas tardes, bienvenido a Sisión. Vale, buenas tardes, gracias Carolina, gracias a todos vosotros por haber venido y también a la organización por invitarme un año más. Y sí, la verdad es que para mí el premio Hamed con esa novela pues fue un cambio, fue un plus que me puso un poco en una estantería donde estaba mucha gente que lo había conseguido, muy importante, a los cuales yo había leído y admirado. Y sí, la verdad es que es un libro muy, muy especial para mí, y Gijón lo es, claro. ¿Y cómo ves a Frankie? ¿Cómo crees que puede conectar tu protagonista una década después con los nuevos lectores? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que el libro no le deja muy bien, entonces no sé cómo... Yo tengo la esperanza siempre que con los personajes que de alguna manera encuentren algún sitio en el mundo, algún cobijo, ¿no? Alguna manera de estar bien, ¿no? De encontrar su sitio. Siempre... Yo creo que en las novelas los personajes siempre están intentando volver a casa, de cierta manera, ¿no? Y en este caso espero que él haya encontrado alguna manera de volver a casa. Tiene un final fantástico. A mí no sabía cómo lo ibas a terminar, pensé que iba a explotar todo por los aires, y tiene un final sorprendente y además muy acorde con la trayectoria de la novela. Quien no lo haya leído, les animo a que lo haga, y quien lo haya leído por motivo del Hamed, creo que las relecturas siempre aportan algo más. Y aquí estamos hoy con otro libro. Carlos viene con dos libros. Uno, Yo fui Johnny Thunders. El año pasado estuviste aquí con Love Songs, otro libro muy recomendable. Pero es que ahora recopila, no sé si son 6 años, ¿cuántos años eran? No, más, es del 2016 ahora. Va para 8. Sí, esto hace mucho sí, porque tiempo es el ya. año que nació mi hijo. Sí. De columnas en La Vanguardia. Le comentaba yo antes a Carlos que en una ocasión quise comprar La Vanguardia en Gijón y fui al kiosco que más periódicos vende y me dijeron que desde hace unos años no está a la venta en Asturias, lo cual es significativo de los tiempos que viven los medios de comunicación y en concreto la prensa, ¿no? El papel. Pero aún así se pueden leer online. Sí. Seguro que muchos de vosotros seguís la trayectoria no periodística, que en muchas ocasiones incides en que tú no eres periodista, aunque lo querías haber sido. Y aquí se recopilan un centenar, puede ser, de columnas de La Vanguardia de Carlos Zanón. Yo mientras las leía, sentía cierta envidia. Envidia porque no sé si la oportunidad y la obligación de escribir con una asiduidad una columna es una manera de sacar fuera demonios sociales
políticos, culturales que tenemos y que tal vez no tengan cobijo en tus personajes, en la ficción. Sí, bueno, con respecto a lo primero, pues sí, la verdad es que bueno, uno no sabe si lamentarse de determinadas cosas es un ejercicio de nostalgia o realmente hay cosas que se pierden y que realmente tienen un peso, ¿no? Evidentemente el papel está casi desapareciendo, pero por otro lado también nos hemos acostumbrado a que la cultura es gratis, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido, que pagases 1 euro o 2 euros por un periódico entero, llegó un momento que había gente que le parecía caro, lo cual es una cosa un poco absurda, ¿no? Porque igual estás leyendo el periódico en un bar donde la cerveza te la cobran a 3 euros y no te parece cara. Entonces, bueno, es esa cosa que tenemos los seres humanos de extraños. Sí, o sea, a mí me dieron la oportunidad de poder publicar y yo tuve claro eso, de que no soy un periodista y creo que lo que a mí me pedían era una mirada a las cosas bueno, una mirada a la realidad política, social, pero también a la realidad más cercana y también yo lo interpreté como no me decían que no, porque nunca te dicen si lo haces bien o mal, o sea, nunca te felicitan ni nada en el periódico, nunca sabes si te van a despedir mañana o te van a aumentar el sueldo, generalmente lo segundo no suele pasar, pero a veces hacía como columnas como muy introspectivas, ¿no? Entonces, pero pensaba, bueno, y yo creo que es una manera. No sé si yo tenía miedo de que publicando con asiduidad perdieras un poco argumentos o ideas o incluso imágenes que no pudieras, que hubieras colocado en una novela. Eso sí que me daba miedo. O sea, que la columna te robara ficción. Sí, te agotase un poco, ¿no? Es decir, encuentras una buena imagen o un buen hilo y eso en realidad no te puedes plagiar, ¿no? Entonces, pero me di cuenta de que, o sea, lo pregunté, hay una escritora que es Yusia Ramis, que tenemos una relación profesional muy bonita y ella lo pregunté y me dijo, es todo lo contrario, o sea, ejercitas el músculo y estás todo el rato como mucho más pendiente de cosas que pasan es decir, no te agotas, sino que de cierta manera te ponen más en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que no me ha perjudicado la narrativa. Otra cosa muy curiosa es que yo empiezo a publicar en prensa columnas y dejo de escribir poesía. Eso sí que yo creo que muchas de las columnas podían haber acabado siendo poesía y los he colocado por ahí. ¿Y la has recuperado, la poesía? No. O sea, Félix Grande, que era un gran poeta, que parece que se pasó como 30 años sin publicar un libro de poemas hasta el final, decía que la poesía se enfadaba y se iba, y dependía de ella. La poesía te tiene que venir, no la puedes forzar. Otras cosas sí, un artículo tienes que entregar y tienes que entregar, puedes dedicarte a corregir una novela, pero la poesía es algo muy raro y depende de ella. Hombre, yo espero que vuelva, o sea, sí. Como decías antes, quien escribe columnas se espera de ella que haga un retrato de la sociedad. Y leyendo las tuyas, a mí me destilan cierta nostalgia. No sé si estás de acuerdo. Nostalgia de un mundo incluso analógico. Esa sensación me da. Bueno, sí. Yo más que nostalgia me gustaría pensar que es una cierta melancolía. O sea, yo creo que hace ya muchos siglos que tenemos claro que el progreso no siempre es beneficioso. O sea, la idea de progreso no siempre es beneficioso. No sé hasta qué punto hay cosas que el hecho de que se puedan hacer o que la ciencia nos cree unas herramientas para hacerlo no significa que debamos hacerlo. Entonces, no sé, yo por ejemplo, yo crecí en casa con todos mis abuelos y mis abuelos se murieron como medio en casa, rodeado de su familia. Probablemente yo me moriré en una residencia y mi hijo igual no me viene a ver. Entonces no sé hasta qué punto hemos mejorado algo en eso. O el tema del aislamiento, o sea, el tema de estar todos en casa, trabajando en casa, con sueldos precarios, pero con la idea de que somos libres y que decidimos nuestro futuro porque no tenemos un capataz, pero no sé hasta qué punto estamos mejor, o sea, sinceramente. Entonces,
hay muchos artículos que inciden en eso, o sea que no todo progreso siempre, pero esto no es una idea nueva, es una idea de siempre. El progreso no siempre significa mejoría. Sí, yo tengo aquí apuntados temas que tocas, ¿no? Pues por ejemplo, los precios de la energía. Hablas de poner una lavadora a las 3 de la mañana porque sale más barato. Hablas de enfermedad mental y redes sociales, de consumismo, consumismo tecnológico y de la sustitución, por ejemplo, de las personas por máquinas en los bancos, de la invasión rusa, de Eurovisión, de Spotify. Y en la introducción dices que aunque tengas columnas de fútbol, te estás pensando hacer otra recopilación de columnas futbolísticas, pero inevitablemente se te ha colado aquí nombres como Cruyff, Maradona o Messi, o sea, y por supuesto el Barça y Piqué y David Villa. Exacto. Entonces te resulta, o Villa es aquí, me estoy confundiendo. Villa es aquí. O sea, te resulta imposible no escribir sobre fútbol. Bueno, porque el fútbol es un lenguaje en realidad, o sea, tú hablas de fútbol hablando de otras cosas, o sea, mi padre murió hace 3 años y yo me he dado cuenta que nunca tuve una conversación en serio con mi padre y siempre hablábamos de fútbol, pero en el fondo el fútbol era como la excusa para hablar de cosas, ¿no? Y bueno, son nuestros dioses del Olimpo, de la misma manera que en otras épocas de la historia tenías tus referentes en dioses o tenías una serie de creencias o en santos. Nosotros tenemos a nuestros héroes, a nuestros pósters en la habitación cuando era chaval y eso, que de cierta manera son como creaciones. Entonces, en ese sentido, te sirven para explicar cosas y mitos, sobre todo. O sea, no sé, hay un artículo, el mito de Maradona o el mito de Elvis Presley, es el mito también del tipo que nace en un sitio muy pobre, donde nadie le esperaba, donde todo está en contra, no nace en una gran capital, que es el rey, que tiene un portento, que tiene una madre muy presente en su vida y sin embargo el padre está como medio escondido, que acaba mal, que llega a ciudad, a Babilonia y acaban crucificándolo. Es la historia de Jesucristo. Es decir, ¿por qué cuando sale Maradona o sale Elvis es una historia que nos gusta porque nos resuena? Porque aquí hay algo que... Entonces, bueno, estirando el hilo me gusta mucho conectar cosas, ¿no? A veces llegas a sitios que son flipadas tuyas, también no vamos a negarlo, ¿no? Pero en otras cosas te das cuenta de por qué hay historias que nos cuadran más, historias que no nos gustan tanto. Yo creo que tiene que ver con nuestra elaboración del mito, ¿no? Del mito y también la experiencia personal. Y tú te expones. También mientras leía las columnas pensaba, aquí parece que no hay disfraz. El autor en una novela se puede disfrazar, ¿no? Con su personaje, no sabes si realmente está escribiendo sobre él o de hecho no te interesa, estás metido en la historia y punto del protagonista. Pero aquí hablas de tu padre, hablas de tu madre, hablas de cómo pasaste la enfermedad del COVID, hablas también de enfermedad mental, es muy personal. ¿Esa exposición te cuesta viniendo de la prosa? Bueno, no, o sea, es verdad que cuando escribes ficción tienes una máscara y en realidad esa máscara, aunque sea un poco, a veces sea un poco postiza, es verdad que estás protegido, ¿no? En la ficción. Pero es verdad que las columnas yo elegí un poco ser honesto conmigo, ¿no? Entonces no quería crear un personaje que escribe columnas, sino que fuera yo, ¿no? Y me parecía que estaba bien exponerte, ¿no? Que no pasaba nada. Pero también porque yo había leído muchos columnistas que lo hacían, ¿no? Que sabías un poco dónde vivían o cuál era su situación o qué era lo que les dolía un poco porque no tenían pudor. He intentado no tener pudor en eso, ¿no? Mostrarme como soy y no es fácil, pero me gusta más en ese formato que en una novela, ¿no? Hay novelas en las que el autor, si sale mucho, a mí me resulta cargante, o sea, me parece vanidoso, ¿no? En cambio, en una columna
tu presencia puede no ser vanidosa, sino que te sirva para explicar algo. Y sobre el título, que por cierto todavía no lo había dicho, 100 formas de romper un glaciar. ¿Por qué es el título escogido? Bueno, hice una serie para La Vanguardia que eran sitios... bueno, me encargaron una serie de verano y eran 7 sitios del mundo, y entonces yo elegí 7 sitios del mundo donde te hubieran dejado, ¿no? Entonces eran como 7 situaciones que me hubieran dejado. O sea, me han dejado 7 veces, pero no en sitios tan exóticos como Groenlandia o Argentina y tal, pero era una manera de unir sitios. Entonces había uno que pasaba en Islandia, en un glaciar que te dejaban allí, y bueno, el título se parecía, y había una canción que me gustaba mucho, que el título era ¿Cómo puedes arreglar un corazón roto?, ¿no? Entonces, bueno, pues jugué un poco con la idea de esto, de romper un glaciar, de maneras de romper un glaciar, y ver de esa manera que se podía buscar un título que en el fondo te dijese maneras de mirar, diferentes maneras de mirar. Hablas de canciones, siempre está presente la música en tu literatura, y aquí también está muy presente, aparecen muchas veces los Beatles, Elvis Presley, bueno, Serrat, bueno, hay muchos referentes musicales y algunos literarios también. Me hace mucha gracia, en un momento dices que Cortázar es para cuando eres joven y Borges cuando eres adulto. Y yo quería preguntarte en qué momento estás ahora, si en un momento Cortázar o en un momento Borges o en otro momento. Bueno, yo me acuerdo que de chaval me gustaban muchísimo los cuentos de Cortázar, para mí fueron una influencia impresionante, y Borges me parecía demasiado cerebral, a la gente que le gustaba como que me caían un poco mal, porque eran como una especie lo veneraban de una manera exagerada, en el sentido de que eran como robots, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues tenía un prejuicio, ¿no? A medida que te haces mayor lo lees de otra manera, ¿no? Entonces, es verdad que me sigue gustando el Cortázar cuentista sobre todo, pero sí que hay autores que necesitan una cierta reflexión o un cierto posicionamiento. Entonces, he tenido la suerte de poder disfrutar también de Borges de mayor, y ya no tengo esa especie de prejuicio insolente de cuando era esto. Bueno, no sé, tengo muchos autores, no sé en qué momento estoy, pero vamos, la verdad es que me gusta leer un poco de todo y disfrutarlo en la medida de lo posible. Políticos con nombres concretos no aparecen muchos, pero sí que algunos se repiten también. Uno es Donald Trump, hablas de su peinado, y hablas también de Boris Johnson bastantes veces. Entonces quería preguntarte, o sea, te fascina realmente, ¿no? Bueno, era un personaje que a mí me fascinaba, pero también me gusta mucho que haya salido del escenario. O sea, me fascinaba desde España, o sea, supongo que... Pero era un tipo muy culto, a diferencia de Trump, que es un poco... Bueno, no es un poco, es bastante gañán. Boris Johnson era una especie de cruce entre, no sé, Oscar Wilde y un malvado de Marvel, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno... Era o es. O es, sí, pero bueno, entonces era súper mentiroso, pero al mismo tiempo tenía siempre iba despeinado, me parecía eso como... me hacía mucha gracia esa sensación de que como siempre estuviera llegando tarde, ¿no? Es decir, mira, no me ha dado tiempo de peinarme y tal. Y bueno, era un personaje que me hacía gracia, pero desde aquí, ¿sabes? No sé hasta qué punto, o sea, me alegro mucho que esté fuera, y me alegraré mucho si Trump no vuelve un poco a la carrera, porque tal y como están las cosas, solo necesitamos otro lunático más, ¿no? En nombres de política española, ahora no me doy cuenta que salga ninguno concreto, seguro que sí, me falla la memoria, pero sí que tienes una columna en la página 173 en la que relacionas el pájaro dodo con la política, y es muy simpática, vamos, a mí me pareció muy sutil la crítica. Sí, bueno, el pájaro dodo también es un personaje muy interesante, porque es un pájaro que era bastante sociable, y cuando llegó el hombre a Madagascar, el pájaro dodo se iba a recibirle porque era como muy sociable, pero no se daba cuenta de que el hombre se lo quería comer. Entonces eran muy fáciles de cazar. Y no tuvieron el tiempo suficiente como para evolucionar y decir, no, estos señores que vienen con un cuchillo me van a matar, sino que el pájaro dodo era como muy tontorrón, y bueno, finalmente se extinguió,
nos lo cargamos debido a su bonomía. Y en cierta manera yo creo que ese artículo quiero recordar que habla un poco del votante, ¿no? de esa especie de, a veces, de esa idea de ese votante que vota un poco porque sí, parece que votar con la cabeza o votar con algo que no sea las entrañas está mal visto, ¿no? Y un poco, quiero recordar que la cuestión del votante era un poco con el pájaro dodo. Claro, ¿y recuerdas cómo se titulaba esa reseña? Estoy empeñada en llamarla reseña, esa columna. No. Pájaro dodo en jornada de reflexión. Ah, vale, pues eso. Que es en lo que estamos. Sí, sí. Bueno, de hecho es una sorpresa que haga 3 días solo que haya empezado la campaña electoral, porque vamos, llevamos como un montón de tiempo. Sí. Sí, sí. En determinado momento también dices, lo cierto es que ya nadie reflexiona, todo va tan deprisa que nada importa mucho. Ahí veo yo esa nostalgia que te decía, ¿no? Bueno, más que nostalgia, no creo que nunca se haya reflexionado mucho, o sea, no es una nostalgia. Lo que sí que pienso es que está muy... hay como se valora en exceso la emoción, el sentimiento, la reacción inmediata más que la reflexión. En ese sentido sí que creo que estamos en un tiempo como muy emocional, que no digo yo que no esté bien, pero que no sé, o sea, a mí alguien que me diseña un puente no quiero que me lo diseñe emocionalmente, sino que realmente lo haga con un poco con cabeza, ¿no? Y entonces no es una nostalgia de otro tiempo, es únicamente de que no sé, hemos vivido tiempos en los que los políticos dicen que interpretan lo que quiere el pueblo o creen saber lo que la gente quiere o consideran que hay leyes justas e injustas y todo eso apelando a la emotividad, no apelando a criterios intelectuales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido creo que hay que ir con cuidado. Trump es un tipo que apela a eso. Apela a los sentimientos más primarios, del miedo, del orgullo, de un poco todo eso. Entonces yo creo que ante eso lo que tienes que hacer es una población que intente pensar e intente aplicar otro tipo de criterios. Cuando escribes, ¿tienes algún tipo de cortapisas? Primero, tú mismo, de autocensura, y desde la ideología del periódico que te digan, no vayas por ahí, Carlos. De mí no. O sea, yo nunca miento cuando escribo. Me puedo equivocar, pero nunca miento. No hay nada que haya escrito que sea mentira. En el sentido de escribir una cosa sabiendas que no es verdad. En el periódico no me han puesto cortapisas. Sé que la línea del periódico es muy amiga de la monarquía, de los reyes, y entonces no sé si alguna vez tuviese a bien escribir algún artículo especialmente contra la monarquía, no sé si me dirían algo o no lo sé. Es lo único que sé, pero bueno, también la monarquía no es un tema que tampoco me apasione mucho, entonces no. Pero bueno, en principio a mí no me han puesto nunca ninguna cortapisa, o sea, yo creo que a veces hay muchos escritores en periódicos o en libros que el problema es el miedo que tienen ellos, más que lo que alguien les diga que pueden o no escribir. ¿Crees que con el momento que estamos viviendo ahora mismo, Vox llegando a los gobiernos locales, regionales, nacionales, bueno, eso no ha llegado todavía, ¿crees que es necesario que se posicionen quienes hacen artículos de opinión? Silencio, ¿eh? Bueno, no sé, o sea, más que... Yo creo que uno es juzgado por su trayectoria, evidentemente. No sé hasta qué punto los manifiestos a veces que salen, no sé hasta qué punto sirven más que para sentirte tú estupendo y nada más. O sea, yo creo que uno tiene que defender su posición en su trayectoria y defenderlo en lo que cree, más que hacerse la foto porque queda bien. Y bueno, y estar al lado de la gente, yo creo. Evidentemente estamos en una situación política complicada en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que juzgar por sí mismo y saber lo que quiere y saber a dónde quiere. Está claro lo que va a pasar si se vota a un sitio y está claro lo que va a pasar si se vota al otro. Yo creo que es eso. Mi posición como columnista
Evidentemente, yo no quiero estar en un país donde gobierne Vox, eso está claro, pero no necesito aleccionar a la gente ya lo sabe. En estas columnas también hay humor. Quería preguntarte si es cierto que te acostaste con Carmen Mola, como dices con mucha ironía. O sea, ¿de dónde salió eso? No, bueno, cuando resultó que Carmen Mola eran 3 tíos, me hizo mucha gracia inventarme la historia de un amigo que estuviera fantaseando diciendo, no, yo me he acostado con Carmen Mola, y que de pronto descubrieran que eran 3 tíos, ¿no? Me parecía... Y luego un poco, hilando un poco la ficción, también era muy divertido el hecho de que alguien se hiciera pasar por Carmen Mola y todo esto. Pero no, o sea, no me acosté con ninguno de los 3, ni tengo previsto hacerlo en el futuro, vamos. Y sobre la biografía de Brigitte Bardot, ¿cómo va? Bueno, complicada. Brigitte Bardot es una fantasía infantil, o sea, por edad no coincidimos, pero bueno... es un poco la idea de tú generas una especie de mítica inventada. Eso es bastante curioso y sobre todo siempre estamos trabajando con representaciones de la realidad en ese sentido, ¿no? En el sentido de que son cosas que no has vivido casi. A veces tienes nostalgia de cosas que no has vivido, que no te han pasado, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues... A veces cuesta encontrar el tema de una columna y supongo que de ahí sale lo de Brigitte Bardot. Una de las columnas está dedicada a Tarantino y cuando la leí dije, claro, pero ¿cómo no me di cuenta? Si es que las novelas de Fanon son puro Tarantino. ¿Has intentado hacerle llegar alguna de tus novelas? No. ¿Esa sería otra fantasía? Sí, hombre, sería mejor que Brigitte Bardot. No, la verdad es que soy muy fan de él y me gusta mucho. Ojalá, evidentemente, le gustase alguna de mis novelas. Lo que sí que me di cuenta es que en las películas de Tarantino apenas hay sexo. Por ejemplo, en las películas de Tarantino no hay nadie que intente acostarse con nadie. O sea, intentas matar, drogarte, perseguirte, o sea, 1000 cosas. Y el hecho de quitar de la narración el sexo le da mucho espacio a la película, es decir, puede explicar más cosas, los personajes pueden hablar más, pueden pasar más cosas porque no hay una pulsión sexual y me pareció que era, bueno, era una manera de mirarlo distinto, es decir, si te fijas en cualquier película de ellos, bueno, matar o drogarse o cualquier cosa, o hablar o comerse hamburguesa o darse masajes en los pies, todo eso sale, pero nadie quiere acostarse con nadie, o sea, es como una pérdida de tiempo, les quita espacio en la película y me pareció que era interesante en un mundo a veces excesivamente sexualizado, ¿no? A la hora de explicar historias. Sí, nos avisan que quedan 3 minutos. Vale. Simplemente nada, recomendaros que adquiráis estos libros de Fanon, que además os los podéis llevar con su firma. Si leéis 100 formas de romper un glaciar de manera seguida, como lo leí yo, creo que al llegar a la última columna encontraremos un buen resumen de nuestra historia del último lustro, que yo creo que, bueno, columna a columna, lo que comentábamos, ¿no? Pues se va haciendo una radiografía de la sociedad, pero en esta última columna, titulada Cuando fuimos los mejores, pues aquí está la historia de nuestra sociedad, yo creo, ¿no? de los últimos 5 años. Creo que no hay tiempo para preguntas, así que se las podéis hacer mientras os firma sus libros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.